Iniciamos entonces. ¿Cómo están, profes? Un placer poder estar otra vez con ustedes. Este es nuestro segundo encuentro de nuestro curso de GeoGebra, nuestro segundo encuentro en vivo. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un súper invitado. Quiero presentarles al profesor William Poveda. William estudió bachiller en Ciencias de Enseñanza de la Matemática y máster en Matemáticas con énfasis en Matemática de la Universidad de Costa Rica. Realizó un doctorado en Ciencias de la especialidad de Matemática Educativa en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, CINVESMAT, del Instituto Politécnico Nacional de México. Él colabora también como profesor e investigador en el Departamento de Educación Matemática de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, en la formación de educadores matemáticos. Su interés de investigación es analizar el uso de las tecnologías digitales en ambientes de aprendizaje basados en la resolución de problemas que promuevan la discusión matemática. El día de hoy nos trae la ponencia Resolución de Problemas Matemáticos en GeoGebra. Así que aquí les presento al profesor. Te cedo, profe, el micrófono. Estamos súper contentos y ansiosos de poder aprender de vos. Adelante, profe. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento por la invitación y un gusto estar compartiendo con todos y con todas acá. Estar un sábado a las 10 de la mañana, hora Paraguay, mi hora en Costa Rica, aquí son las 8, entonces hay que madrugar más. No es fácil, pero yo creo que todo es amor por lo que hacemos, ¿verdad? Y por tratar de hacer un poquito más por nuestros estudiantes. Y gracias, Paola, por la presentación. Cuando Paola me contactó y me dijo, estamos trabajando en esto, me interesé mucho en el proyecto. Y ya comentándome ella, me puse un poco a investigar lo que es, cómo es que se trata la resolución de problemas en Paraguay, en los planes oficiales del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y de Tecnología. ¿Es así, Paola? Así mismo, William. Nosotros Ajá. tenemos aquí el Ministerio de Educación, que es el eje rector que nos va planteando el currículum que tenemos que ver en cada uno de los cursos y niveles. Correcto, correcto. Bueno, en cada país básicamente está su equivalente. Y leyendo un poco ese plan de estudios, esa guía, y me encontré que resolución de problemas es un eje bastante importante. De hecho, si lo primero que hago es una búsqueda y aparecieron 50 y resto de veces la palabra resolución de problemas, entonces ya eso es un indicador grande, ¿verdad? Leyendo allí un poquitito, me encontré algunas cosas que quiero compartirles y también pues quisiera abordar eso desde el punto de vista del Ministerio de Educación de Paraguay y de un marco también de tecnología. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla y voy a poner allí mi presentación. Perdón, así, ¿no? La quiero así. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, el título es Resolución de Problemas Matemáticos y Uso de GeoGebra. No los dos por aparte, los dos como un gran todo. Entonces, en ese sentido, el programa del Ministerio de Paraguay nos dice que, perdón, es que la barrita de Zoom siempre me estorba, siempre se pone en el lugar menos indicado, allí, ahora sí. Ven que arriba lo pongo, el programa de estudio MEC, y dice que los estudiantes en ese contexto apliquen conceptos y principios matemáticos y no matemáticos en la identificación y el planteo de la resolución de problemas y situaciones que se presentan en la vida cotidiana y en las disciplinas del saber humano. Pues lo ideal es que las matemáticas no se queden en las aulas de matemáticas. Lo ideal es que un estudiante pueda aplicar en su vida real, en su vida cotidiana, en su contexto,
partes de la matemática y vea que está todo completamente integrado. El problema que sucede muchas veces en América Latina, incluido mi país, es que las matemáticas se hacen dentro de 4 paredes y no se sale de allí. Entonces, me encanta esta iniciativa de poder salirse, ver la utilidad que tienen. Y también dice que la acción de resolución de problemas es uno de los ejes principales de la actividad matemática. Yo coincido con eso y ahorita les voy a presentar 2 citas de autores famosos que lo respaldan. Y dice que requiere desafíos intelectuales por parte del estudiante. ¿Qué significa desafíos intelectuales? Cuando yo le presento un problema a un estudiante, un problema yo lo voy a definir como algo que necesita de investigación para poder solucionarlo. No es llegar y aplicar un logaritmo. Por ejemplo, yo le puedo decir a un estudiante, resuelva la siguiente ecuación cuadrática, x cuadrado más 2x más 1 igual a 0, y lo asocia con la fórmula general. El discriminante y x es igual a más menos b, menos b más menos la raíz discriminante entre 2a y ya sale. Pero sin que medie allí más que utilizar un simple algoritmo para resolverlo. Ahora más tarde les voy a presentar un problemita para que vean más o menos a qué es lo que me refiero. Entonces, un problema no debería tener una solución inmediata, ¿de acuerdo? Eso es relativo, por supuesto. Hay personas que ven el problema y ya tienen la solución. Hay problemas mortales como yo, que necesitamos ir haciendo un poquito más de investigación, más de matemática para poder resolverlo, ¿verdad? Excluyo a las personas genias en ese sentido, ¿verdad? Y entonces, las situaciones que se le pueden plantear como, por ejemplo, situaciones que presentan datos innecesarios, tienen soluciones múltiples, no tienen solución, presentan el resultado y las condiciones del problema, entre otros. Muchas veces también tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes a que en matemática, precisamente, un problema o tiene solución, o puede tener múltiples soluciones, o puede no tener solución. Muchas veces nuestros estudiantes piensan, es que en matemática debe tener solución. No necesariamente, ¿verdad? No sé si hay más. Si ya han visto una conferencia mía o han visto o van a ver otra mía más adelante, esta frase casi siempre la voy a poner porque me encanta. Unida a lo que es resolución de problemas, unida a lo que es uso de tecnologías en general y específicamente en GeoGebra. No importa si es una computadora, si es una tableta digital, si es un celular. Las tecnologías digitales generan una gran variedad de escenarios de aprendizaje. Lo estamos viviendo en carne propia desde el año pasado, ¿verdad? Que sí o sí nos tenemos que pasar a la virtualidad. Y potencian nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Y adivinen qué, a quién le gusta esa nueva forma de aprender. A los estudiantes. A nosotros los profes, pues a los más viejitos un poquito nos cuesta, yo me incluyo en ese sentido, porque no tenemos ese chip incorporado aquí. Disculpen la palabra, pero lo uno directamente conmigo. Por lo menos a mí me dice un chico de los que trabajo en la universidad, que van a ser futuros profesores, es que conseguí tal herramienta y me sirve para tal. Y le digo, no, espere, deme un momentito porque yo no tengo su chip, yo todavía soy de memoria más antigua. Entonces necesito ir a explorar y ver, y sí, excelente, podemos hacer tal cosa. Pero ahí es donde viene la investigación. ¿De acuerdo? Ok, esta cita me encanta. Otra vez me estorba la barrita Zoom, qué vergüenza. Vamos a quitarla por aquí. Es que ya vi que no se quita. Aquí voy a ponerlo. Ahí. Un matemático también experto en resolución de problemas escribió en 1980, vean que la cita es vieja, aplicable en el año 2021. Yo creo que los problemas son el corazón de las matemáticas y espero que como maestros en el salón de clase o cuando estemos dando seminarios o en los libros o artículos que escribamos, los enfaticemos más y más y que entrenemos a nuestros estudiantes a ser mejores en la formulación y resolución de problemas que nosotros. Entonces vean que no es un asunto nuevo esto de resolución de problemas
Ya Paul ya desde 1945 lo viene mencionando en su libro, ¿verdad? Que es el clásico. Pasamos por Halmos también, y un referente también en esto es el libro de Schonker de 1985, que promulga todo lo que es resolución de problemas. Y la explicación así teórica la termino con esta frase también, esta cita de León, que lo escribió en 2017. Dice, y es lo que voy a aplicar yo acá y aplico en muchos talleres: los profesores deben experimentar por ellos mismos como estudiantes, el potencial, pero también las dificultades de usar tecnologías digitales en el aprendizaje de las matemáticas. Las tecnologías digitales tienen muchas bondades, muchas potencialidades, pero también muchas dificultades. A veces no es posible hacer algo, pero estudiándola a fondo, nosotros como profesores podemos aprovecharnos de esas dificultades para poder hacer algo en pro de la enseñanza de nuestros estudiantes. Y así adquirir conocimientos acerca de cómo los estudiantes pueden aprender matemáticas en varios ambientes digitales. O sea, el asunto es, necesitamos ir teniendo conocimiento de algunas herramientas digitales, en caso de este curso, va a ser de GeoGebra, tanto lo que me permite hacer como lo que no me permite hacer, para ir yo adquiriendo ese conocimiento, pero ¿cómo? A través de experimentar por nosotros mismos y esa resolución de problemas. Muy bien, el plan del Ministerio de Paraguay lo que me dice es que en resolución de problemas, yo le pongo arriba el título también de uso de tecnologías, y se basan en Polya. Es súper importante entender el problema. Es súper importante identificar información relevante, dar significados a los conceptos matemáticos involucrados en el problema que permitan representarlo en GeoGebra. No sé si ustedes conocen un problemita clásico de la literatura española y matemática, se ha tomado como investigación. Es aquel donde dice: un barco zarpa del puerto de España con rumbo a Paraguay. Su capitán se llama fulanito. Lleva tantas cabras, lleva tantos marineros, lleva tantos, viaja tantos nudos por hora. Viaja tantos nudos. La edad del capitán es de tanto. ¿Cuál es la edad de cuál es la edad de un marinero? X. Y entonces los estudiantes lo que hacen es empezar a sumar, restar cosas, a dividir cosas. ¿Por qué? Porque piensan que el problema tiene una solución, y claramente nunca se da un dato relevante para poder solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, es súper importante identificar esa información. ¿Para qué me sirve GeoGebra? ¿Cuáles son las potencialidades de GeoGebra? Movimiento. Creo que ustedes lo experimentaron en el curso pasado, con la conversación que tuve Paola. Ella me comentó mucho lo que hicieron. GeoGebra me permite darle movimiento a objetos matemáticos. En ese movimiento yo puedo observar cómo se comportan esos objetos, si tienen un comportamiento estable, si es común que se comporten de cierta manera. Eso les va a permitir a nuestros estudiantes formular algún tipo de conjeturas que den cuenta de la solución del problema. Y basado en estrategias asociadas a GeoGebra, como movimiento, como cuando yo voy a medir cosas, entonces puedo armar una justificación empírica, visual, de esa conjetura. No es tan necesario, hablando con Paola me decía que igual que aquí en Costa Rica, no es necesario una justificación basada en argumentos algebraicos, matemáticos en general, sino que más bien que el estudiante en forma intuitiva vaya planteando esa conjetura basada en ese movimiento, en esa medición, y pueda justificarlo mediante esas estrategias. Entonces, yo soy de la idea de que si bien sí tengo que experimentar por mí mismo, como decía en la cita anterior que les presenté, hacer un montón de problemas antes de llevárselos a mis estudiantes. Entonces, en ese sentido,
GeoGebra viene a ser una gran herramienta que me permite construir figuras, que me permite explorar problemas, que me permite, en palabras de Polya y el Ministerio de Educación de Paraguay, diseñar un plan de solución, buscar diversos métodos de solución, extender esos problemas. ¿Qué significa extender esos problemas? Yo le cambio condiciones iniciales al problema para ver si las soluciones que yo encontré van a funcionar con otros. Por ejemplo, encontré soluciones para un cuadrado. ¿Será cierto que el rectángulo se comporta de igual manera? ¿Será cierto que el rombo se comporta de igual manera? ¿Será cierto que una figura de 5 lados tiene esas mismas propiedades? Así es como va uno mismo y el estudiante creando matemáticas, pensando matemáticas. Es importantísimo el proceso de comunicar resultados. Creo que si nosotros nos quedamos aislados, y ejemplo de esto es este curso de GeoGebra, si nosotros nos quedamos aislados, podemos hacer poquitas cosas. Si el estudiante en su clase no comunica los resultados con el profesor, con sus pares, entonces va a ser un proceso mucho más lento y posiblemente nosotros no vamos a conocer esos resultados. Y ahora es algo interesante también esa pregunta que planteo al final, ¿cuándo termino de resolver un problema? Y créanme o no, y ahora en unos minutos cuando empecemos con un problema, van a ver que yo decido cuándo termino. Y, profe, ¿cómo es eso? ¿Usted decide cuándo termina? O yo decido como estudiante cuando yo termino. Cuando yo termino, sí. Porque el problema, un problema en el ambiente de resolución de problemas en educación matemática es simplemente una excusa para empezar a aprender matemáticas. Yo tengo un problema relacionado con cuadrados y entonces en mi investigación, en mi resolución de problemas, en todos esos aspectos que pongo allí en esas viñetas, voy construyendo matemáticas. Me voy armando de recursos matemáticos que me van a permitir decir, bueno, si ya tengo el cuadrado, ¿qué pasará en rectángulo? ¿Qué pasará en cuadriláteros en general? ¿Qué pasará en pentágonos? ¿Qué pasará en hexágonos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y así vean que es como realmente pues, nace la matemática. Un problema. Y yo estoy convencido de que no hay que ser grandes conocedores de GeoGebra en este sentido, en este contexto. Si yo conozco las potencialidades, las limitaciones que tiene el programa GeoGebra, yo no necesito hacer grandísimas cosas, no necesito programar, no necesito en la barra de entrada escribir un montón de código para poder hacer cosas interesantes en función de la enseñanza y aprendizaje, sino que más bien el problema que les traigo es bastante simple y lo que me interesa es ejemplificar cómo es que a través del movimiento puedo yo formular conjeturas y hacer matemáticas, por ende. Entonces, una figura simple puede ser usada para crear una serie de actividades que promuevan el desarrollo del pensamiento matemático. En ese sentido, entender el problema es súper claro, es identificar la información relevante, tenemos que saber el significado de los conceptos matemáticos involucrados que me permitan representarlo en GeoGebra. Si me estaban hablando de un cuadrilátero, entonces yo necesito saber qué es un cuadrilátero para poderlo representar. Luego, pido disculpas, allí voy con números impares. Aquí es el 2 en lugar de 3. Luego, GeoGebra me permite buscar patrones o invariantes. Utilizar esa representación que hice del problema, moviendo, midiendo, para identificar casos particulares. Formular conjeturas. Aquí, mediante el movimiento o el rastreo de objetos, voy a identificar patrones invariantes que conforman ese problema, de los elementos que conforman ese problema, con argumentos, como les dije, empíricos y visuales. Y por último, validar las conjeturas. Pero bueno, ya ustedes estarán diciendo, está hablando mucho, vamos directamente al grano. Quiero presentarles ese problema. Imagino que como profes, todos o todas lo conocen. Este es un problema clásico del programa de educación aquí de Costa Rica. Y siempre me gusta ponerlo cuando tengo la oportunidad, porque
aquí también un eje central es el uso de resolución de problemas y de tecnologías. Entonces, el problema inicia así, en la guía docente. Mediante una guía adecuada, el docente puede presentar el siguiente problema. Claro, no dice cuál es esa guía adecuada. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, bueno, ¿qué pasaría si lo ejemplifico aquí, si lo ejemplifico en esta otra tecnología, etcétera? Entonces, el problema es bastante simple y consiste en lo siguiente. El enunciado es, tengo un cuadrilátero A, B, C, D. Ese que estoy resaltando en color café, café claro. Y determino el punto medio de cada uno de sus lados, E, F, G, H. Con esos puntos voy a formar un cuadrilátero cuyos vértices son esos puntos medios. Entonces, es el cuadrilátero azul que está allí. ¿Y qué características, qué propiedades tiene ese cuadrilátero azul? Alguno inmediatamente podrá decir, bueno, yo conozco ya la solución, y si la conocen, pues yo les digo a mis estudiantes, imagine que no la conoce y vamos a irla, perdón, bueno, a mis estudiantes de futuros profesores, ¿verdad? Los estudiantes de secundaria o bachillerato, pues no lo van a conocer en su totalidad, pero la idea es que vayan experimentando y vayan en ese sentido haciendo todo el proceso de resolución de problemas. Voy a abrir aquí GeoGebra Clásico, el 6, que es con el que estamos trabajando en el curso. Voy a cerrar esta parte, no me interesa tanto. Y entonces, acá, no me interesa ver el sistema de planos cartesianos y por ahora no me interesa ver la cuadrícula, ¿de acuerdo? No me interesa ver esas dos cosas. Perdón, no la cuadrícula. Entonces, lo primero es, ya con el enunciado del problema, el estudiante tiene que saber qué es un cuadrilátero. Dice Alan Schoenfeld en su libro de 85, si el estudiante no tiene recursos matemáticos, no se va a poder enfrentar a un problema. Y lo vemos acá. Si el estudiante no sabe qué es un cuadrilátero, puede ser que me dibuje una circunferencia y él esté pensando que está con un cuadrilátero. Entonces, necesariamente, si no sabe qué es un cuadrilátero, tiene que hacer la investigación de qué es lo que significa. O los recursos previos le permiten, aquí con la herramienta polígono, simplemente le doy clic aquí y voy a dibujar un polígono. Perdón, lo tengo en inglés, pero bueno, no va a afectar. Polígono. Entonces, el polígono lo que me dice es que aquí mismo, lo que me dice es que yo puedo dar clic las veces que quiera en la pantalla para formar mi polígono. Entonces, un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Ya, simplemente formé un polígono que es ABCD. Me voy a la herramienta de la flechita, que es elige y mueve, o mueve nada más, y vean que yo voy a poder mover este cuadrilátero y hacerlo como yo quiera, ¿de acuerdo? Si el estudiante quiere decir, bueno, voy a empezar a explorar que eso es un rectángulo, más o menos podría ser un rectángulo, ahorita vamos a discutir cosas de esos, entonces rápidamente podría verle cara al cuadrado, podría verle un trapecio, etc. Perdón, no sé si alguien me habló. No, o sí. No, William, puedes seguir, por favor. Ok, muchas gracias. Ok, voy a determinar el punto medio de cada uno de sus lados. Bueno, si nosotros ya vimos la construcción con regla en compás, podemos hacerlo manualmente, trazando circunferencias y cosas así, pero la GeoGebra tiene una herramienta acá. Cuando yo selecciono la herramienta punto, aquí arriba, entonces puedo seleccionar la herramienta punto medio o centro. El punto medio lo que va a hacer es que cuando yo le doy clic a un segmento, aquí vean, voy a darle clic muy cerquita de B, pero encima del segmento A. Le doy clic y entonces E va a ser el punto medio. Vean ustedes que es el punto medio. Visualmente parecería que es el punto medio, ¿cierto? Voy a hacer una cosa. Voy con la herramienta ángulo
para decirle a nuestros chicos, chicas, que realmente es el punto medio, voy a aquí con la herramienta ángulo y distancia o longitud seleccionada, voy a dar clic sobre E y sobre B. ¿Para qué? Para que GeoGebra me diga que la distancia de E a B es igual a 2.9. Y voy a dar nuevamente con esa herramienta seleccionada, clic en A, clic en E, y vean que me está diciendo la distancia de A a E es 2.9, igual que la distancia de E a B. Voy a mover esto y observen lo que pasa. Siempre va a ser la misma distancia. O sea, que por definición tengo el punto medio del segmento AB. Y quiero enfatizar, si lo es muy fácil, perdón, quiero enfatizar que estas etiquetas me van a servir muchísimo. Que nuestros chicos, que nosotros nos vayamos acostumbrando a medir cosas, va a ser un argumento súper importante cuando estemos utilizando GeoGebra. ¿Por qué? Porque me va a permitir ahora en un momento formular conjeturas. Bueno, entonces ahí lo tengo. De igual manera voy a seleccionar la herramienta punto, voy a seleccionar la herramienta punto medio y voy a hacer clic sobre este segmento para definir F el punto medio de BC, este otro punto medio y este otro punto medio. ¿De acuerdo? Ahora con la herramienta polígono, doy clic sobre polígono, voy a formar el polígono formado por los vértices E, F, G, H. Y para cerrarlo, vean que GeoGebra me dice tengo que cerrarlo, voy a dar clic otra vez sobre y ahí tengo ese polígono. Siempre cuando estamos iniciando en GeoGebra, hay un error común y ustedes se van a enfrentar a eso cada rato. Van a decir, voy a mover este punto y ver lo que va a pasar. Lo voy a mover, pero se me va a formar eso. Voy a dar clic por aquí. ¿Por qué? Porque vean que la herramienta polígono es la que está seleccionada. Entonces voy a dar y automáticamente se selecciona la herramienta mover. Cuando yo quiero mover, es decir, siempre tiene que estar seleccionada la herramienta movimiento. Y entonces aquí voy a empezar a mover y este polígono, perdón, este cuadrilátero va a conservar siempre las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? A, B, C, D es cuadrilátero, E punto medio de AB, F punto medio de BC, etc. ¿De acuerdo? Y voy a pintar simplemente di clic acá y vean que se resaltó un poquitito y me aparece esta barrita. En esta barrita yo le puedo modificar los colores acá. Entonces voy a ponerle en color azul. Ahí está en color azul. Perfecto. Creo que esta ya no me va a servir para efectos del problema. La voy a borrar. La selecciono y con el botón derecho le puedo decir borrar o la selecciono y con suprimir o delete la borro. ¿De acuerdo? Entonces vean que ahí tengo esa situación. ¿Qué preguntas le podemos plantear a nuestros estudiantes? Bueno, ya ellos o pueden recibir la construcción dinámica que ustedes se las dan. Vean que el enunciado del problema era solamente trazar esas figuras, o bien podría ser que el estudiante la construya. Allí depende de la expertise de que cada uno vaya desarrollando. Las preguntas ahora son lo importante. ¿Qué preguntas les podemos plantear a nuestros estudiantes? Le podemos decir, ¿qué características tiene el cuadrilátero resaltado en color azul? ¿Qué podemos decir de ello? Hagamos una lluvia de ideas para ver qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes me van a decir mucho porque básicamente creo que van a conocer ya el problema. ¿Qué conjetura podemos ver? Si estuviéramos en papel y lápiz, voy a hacer el contraste. No sé si alguien quiere abrir el micrófono y decirme qué propiedades tiene el cuadrilátero resaltado en azul. Si alguien quiere abrir el micrófono, me dice o lo pone en el chat como gusten. ¿Qué propiedades podrían ver ustedes así rápidamente en ese cuadrilátero resaltado en color azul? Se va a formar un paralelogramo. Correcto, va a formar un paralelogramo. En papel y lápiz podemos decir, es que depende de la figura, va a ser un paralelogramo. Pero entonces, una potencialidad de GeoGebra es
Bueno, voy a trazar otro cuadrilátero y rápidamente voy a ver que eso pareciera un paralelogramo. ¿De acuerdo? Nuestros estudiantes tal vez necesiten mayor tiempo para hacerlo, ¿verdad? Lógicamente. Y nosotros podemos utilizar aquí una herramienta. Esta herramienta acá déjeme quitar otra vez la barrita de Zoom que me estorba. Aquí está Zoom. Nosotros podemos utilizar esta herramienta que está aquí otra vez cuando en ángulo, este ángulo. Y como estamos explorando, a priori no sabemos, nuestros estudiantes no van a saber que ese es un paralelogramo. Algunos lo podrán intuir, pero y otros no. Entonces, aquí con la herramienta ángulo podemos irnos a lo que es relación. Esta herramienta que se llama relación. A igual pregunta B. La voy a seleccionar. Y relación lo que va a hacer es que me va a dar, valga la redundancia, la relación que existe entre dos objetos matemáticos que yo selecciono. Voy a seleccionar el lado E, clic, ven que se resaltó, y voy a seleccionar el lado G, hago clic. Y vean lo que me aparece. Nuevamente me disculpo porque no lo cambié a español. Dice, este lado E y este lado G son paralelos. Vean qué bonito lo que me dice GeoGebra. Y me dice, aparte E y G tienen la misma longitud. Entonces, esto ya debería dar una pista a los estudiantes de que, mira, son paralelos y tienen la misma longitud. Hagamos lo mismo con este par de lados, con los opuestos, con H y con F. Vean que me dice otra vez que son paralelos y que tienen la misma longitud. Entonces, ya eso es un argumento para poder decir el cuadrilátero EFGH es paralelogramo. ¿Vieron cómo los estudiantes pueden aquí empezar a hacer cosas? Claro está, nuevamente recursos matemáticos. Que el estudiante ve esto y no sabe lo que es un paralelogramo, entonces no va a tener idea de relacionar esta información que me da GeoGebra con paralelogramo. Pero, bueno, es toda una secuencia didáctica, ¿verdad? Que el estudio de paralelogramos viene antes de este problema. Ok, perfecto. Y en esta exploración, vean que podemos unir allí un montón de cosas. Podemos unir un montón de cosas. Por ejemplo, esa herramienta puede ser muy útil, pero también puedo echar mano de otras herramientas. Por ejemplo, ángulo. Voy a seleccionar ángulo y como yo no tengo idea de cómo empezar a resolver el problema, así como nos decía Lau, tengo que experimentar en carne propia todas esas situaciones, lo que voy a hacer es empezar a medir cosas. Voy a medir cosas. Entonces, selecciono ángulo. Y aquí el tip es simplemente dar clic sobre el azul. Clic. Y vean que no tengo que estar midiendo uno por uno cada uno de los ángulos, sino que GeoGebra automáticamente me va a medir todos los ángulos de una sola vez. Entonces, ya medí ángulos. Pero bueno, esa es la parte rápida de GeoGebra. Ahora tengo que combinar resolución de problemas matemáticos con el uso de GeoGebra. ¿Qué observo aquí rápidamente? Y eso es una característica que nosotros tenemos que irnos acostumbrando para que la promulguemos con nuestros estudiantes. ¿Qué observamos? ¿Qué relaciones se pueden ver? Bueno, fácilmente podemos ver que los ángulos opuestos son congruentes. ¿Sí? Pero bueno, podría ser un caso particular. Voy a mover. No importa cómo yo muevo, este es digamos, el secreto de GeoGebra. No importa cómo yo muevo, los ángulos opuestos siempre van a ser congruentes. Entonces, esto me da otro indicio para decir el azul es un paralelogramo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí podemos empezar a unir conceptos y decirle a nuestros estudiantes, bueno, ¿por qué usted cree que este ángulo
va a ser congruente con este. ¿Qué resultado matemático podemos utilizar por allí? ¿Qué resultado matemático podemos utilizar para decir que este ángulo es congruente con este? Entonces ahí podemos extender este segmento, podemos extender los 4 segmentos y empezar a retomar lo que es rectas paralelas atravesadas por una transversal, ¿verdad? Los ángulos que se forman allí. O si ustedes prefieren y quieren trabajar con triángulos semejantes, no hay pues ningún problema. Si tienen algunos recursos previos, por ejemplo, podrían decir, bueno, voy a trazar la diagonal de este cuadrilátero de ABCD, ¿cierto? Si tienen un teorema previo, vean que aquí conjugo lo que son recursos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica está armado de que vemos que si en un triángulo yo determino los puntos medios de 2 de sus lados, entonces el segmento que forman va a ser paralelo a esta base. Entonces ya tengo el argumento para decir que esta diagonal es paralela a esta, ¿cierto? Y allí llevo los argumentos para también demostrar que esta va a ser paralela. Bueno, y rápidamente podemos ver esas cosas. Otra cosa que podemos ver en GeoGebra fácilmente es que el programa nos va a dar lo que es, déjenme ver si puedo poner aquí, dependencia. No. Ok, es que no estoy muy acostumbrado al GeoGebra 6. Este es el que va a buscar. Y otra cosa que puedo ver en GeoGebra es que automáticamente cuando yo defino un polígono, inmediatamente me va a dar su área, ¿sí? Entonces, este polígono tiene área 8799. Y este otro, azul, vean que selecciono el azul, me va a dar que tiene área Q2 44. ¿Sí? Si ustedes quieren, este tip también es bonito para poder ir viendo cosas. Lo voy a agarrar y lo voy a arrastrar aquí. Simplemente lo arrastré hacia mi vista gráfica. Y voy a tener que Q1 es 8799 y ya se me perdió el otro. Aquí Q2 lo selecciono, mantengo presionado con el mouse y lo arrastro para que me quede aquí en la pantalla. No se me fue. Entonces aquí me lo llevo. Ahí lo llevo. Ahí está Q2. Y este ejemplo me quedó excelente. Una limitación de GeoGebra. GeoGebra trabaja con los números racionales, ¿verdad? Como cualquier software. Nosotros tenemos que extenderlo a los números reales. Si yo tengo que Q1, el área café, es 8799 y Q2 es 44, una conjetura que podrían hacer allí es fácilmente comparando esos dos valores numéricos relacionados con las áreas y decir casi uno es la mitad del otro, ¿verdad? Prácticamente uno casi es la mitad del otro. Esa es una limitación de GeoGebra, lo que estaba hablando anteriormente. Si yo muevo, vean nuevamente, pareciera que está como Q2 muy próximo a ser la mitad de Q1, ¿verdad? Entonces, ¿será cierto que el área del azul es la mitad siempre del café? Y esa es otra propiedad que tiene este cuadrilátero. Siempre el área del paralelogramo es la mitad de este otro. Y aquí esa limitación de trabajar con esas aproximaciones, digo aproximaciones porque seguramente este numerito va a tener muchos más decimales. Ajá. Entonces, podemos solventarlo de una forma muy fácil. Y aquí está el tip. Voy a seleccionar esta herramienta y voy a aparecer la cuadrícula otra vez. Recuerden que hace rato les dije que no la iba a ocupar por el momento, pero ahorita sí la voy a ocupar, sí la voy a ocupar. Entonces, voy a posicionar cada uno de estos vértices acá en esta cuadrícula. Aquí, acá, acá y acá. Acá.
C no está, vean que C no está precisamente en la cuadrícula, la voy a poner aquí. Y entonces, vean que ahora sí voy a poder visualizar un poquito más valores aproximándose enteros. 63, 31.5. Voy a mover este otro punto. Vean ahí, agarré precisamente que el cuadrilátero café vale 66 en su área y el otro, el área es de 33. Entonces, ahí con el uso de la cuadrícula solventé una limitación que me da GeoGebra, de ver estos valores con decimales y con decimales aproximados, ¿verdad? Por ejemplo, si es 66.57 y lo tengo con un solo decimal, me va a quedar que es 66.6. Y vean, profes, aquí cuando termino, la pregunta que les planteé, ustedes van a decir, bueno, yo estoy hablando mucho y son las 10:45, ya debe estar terminando para hacer preguntas. Les planteo esto, ¿cuándo termino de resolver el problema? Cuando yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo conocimiento matemático previo y yo digo, eso es un paralelogramo, ¿qué condiciones se deberían cumplir para que ese paralelogramo sea un cuadrado? ¿Verdad? Porque un paralelogramo se clasifica como cuadrado, rectángulo o rombo. ¿Sí? Y aquí podemos hacer las preguntas incómodas para los estudiantes siempre. Un cuadrado se puede definir, un cuadrado es un rectángulo es un cuadrado, un rombo es un cuadrado, un cuadrado es un rombo. Y ver esos casos particulares, ¿verdad? Entonces, aquí con la cuadrícula podemos empezar a jugar con esas situaciones. El azul será un rombo. Si es un rombo, ¿qué condiciones cumple el café? Pareciera que si es un rombo porque podemos medir los lados, podemos medir las diagonales, podemos ver que las diagonales son perpendiculares, etcétera, para comprobar visualmente que efectivamente es un rombo y ver qué características cumple este otro. Entonces allí podemos empezar a armar un montón de cosas. Y bueno, estamos trabajando también con cuadriláteros convexos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si ABCD, el café, es no convexo? Si fuera no convexo, sucedería algo como esto. Y se van a conservar exactamente las mismas propiedades que exploramos hace rato. Por ejemplo, ven, si es no convexo, el azul va a seguir siendo paralelogramo. Y el azul va a seguir teniendo la mitad del área del paralelo, del café. Entonces, sin importar si es convexo o no convexo, siempre se va a cumplir estas propiedades. Por más bonito, feo, grande o pequeño que lo veamos, se va a convertir en eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos extender el problema? Ya con esto termino. Bueno, esto funciona para un cuadrilátero. Pregunta, ¿funcionará para un pentágono? Si funciona para un pentágono, ¿funcionará para un hexágono? ¿Funcionará para un heptágono? Y ahí voy creando matemáticas, Sé que tal vez esto es en un mundo ideal de que los estudiantes vayan haciendo todo eso, ¿verdad? Yo soy muy consciente del trabajo que se hace y que permite el currículum en secundaria, en bachillerato, ¿verdad? Pero si nosotros mostramos este problema y le decimos al estudiante qué propiedades tiene este azul y llegan a que es un paralelogramo a través del movimiento, a través de la medición, ellos mismos se van a ir acostumbrando y ya más adelante cuando les presentemos problemas en un uso sistemático de GeoGebra, entonces empezar a explorar situaciones y ellos mismos van creando las matemáticas, que es el eje central de resolución de problemas. Puedo explorar aquí muchísimas cosas, pero bueno, el tiempo apremia y quisiera escuchar algunas de las preguntas que tienen ustedes. Entonces, adelante con las preguntas, por favor. Sí, excelente, doctor William. Excelente exposición, muy claro. Yo voy a ir leyendo las preguntas que vayan realizando en el chat. Tengo acá apuntado una consulta del colega Eduardo Antonelli respecto a los resultados del área que se visualizan la Q1 y Q2, si eso podría expresarse en fracciones. No sé, perdón, ¿quién me dijo que preguntaba? Sí, que las Q1 y Q2 No, que se el nombre, visualizan.
Sí, perdón, el nombre del profe. Eduardo Antonelli es el colega. Ok. Eduardo, viera que una vez me hicieron esa pregunta y no investigué. Si usted gusta, podemos investigar juntos y nos comentamos la respuesta. Inclusive le puedo pasar a Paola también el resultado que obtengamos. Algunas personas me dicen que sí se puede pasar esto a fracción. Desconozco cómo se hace en este momento en GeoGebra. Lo desconozco. Disculpe, ¿puedo hablar? Sí, claro, adelante. Yo sé que en el formato cálculo, porque el GeoGebra tiene dos vistas, algebraica y cálculo. Sí. En el formato cálculo aparece en forma fraccionaria, pero no sé cómo hacer para que el formato algebraico sea compatible al formato cálculo. Esa parte es lo que todavía no conseguí con GeoGebra, porque yo sé que cálculo tiene la capacidad de expresar todos los números decimales en fracción, pero no así utilizar esos números para que sea visualizable o para que se pueda visualizar en formato texto, como usted hizo recién. Sí, le entiendo. Le prometo que voy a investigar ahora apenas termino y les comento, ¿de acuerdo? Porque no sé en este momento. Gracias. Ok, no, con todo gusto, Eduardo, gracias. Permiso, quisiera comentar un poquito, ya que Adelante. estamos hablando del tema, para poder aclarar la duda. GeoGebra tiene un comando llamado texto fracción. Cuando cargas ese comando en entrada, y lo que hace es convertir a fracción un número o las coordenadas de un punto. Entonces, en este caso, si el resultado del área es un número, colocando el comando en entrada texto fracción y entre paréntesis, nombrando al elemento, debería convertirlo a fracción. ¿Cuál es, Paola? Perdón. En entrada texto fracción. No lo veo. Bueno, para atender a otras preguntas, podemos verlo luego. Perfecto. Sí. Ok, Sí, gracias. Perfecto. Hay otra pregunta del colega Blas Benítez. Respecto a la actividad desarrollada, ¿qué capacidades desarrollamos en los estudiantes? Capacidades relacionadas con el pensamiento matemático, Blas. Y, por ejemplo, cuando les dije que este problema está aquí en el... Dibujé algo aquí. Bueno, no sé si fui yo. Este problema está para tercer año de secundaria, tercero de 5. Aquí tenemos 5 años. Y en este momento, en el programa de Costa Rica, lo que se pretende desarrollar es que el estudiante se enfrente a un desafío, que se enfrente y adquiera destrezas en el uso de tecnología. De hecho, así lo menciona. Y ya en resolución de problemas, que represente el problema, que se enfrente al quehacer matemático, a la investigación matemática, eso que hice de mover, de medir, de observar cosas para poder llegar a una conjetura. Esas conjeturas no se demuestran matemáticamente hablando, no le metemos lo que es álgebra o un razonamiento geométrico por la naturaleza de los estudiantes, ¿verdad? Todavía están muy chicos, pero se supone que un poquito más adelante, ya en su 5º año, ya lo podrían hacer. No sé, Blas, si contesté su pregunta. Sí, ahí respondió en el chat y dice, excelente, está muy de acuerdo con su exposición. Hay muchos mensajes de felicitaciones y agradecimiento de parte de los colegas sobre la excelente exposición que realizó, profesor. Muchas gracias, muchas gracias. Y de hecho, en el chat, voy a dejar de compartir pantalla. En el chat voy a poner mi correo electrónico. Y si alguien, cuando está haciendo la representación, la exploración, se le presenta alguna duda, con todo gusto la podemos discutir.
Allí en el chat está mi correo electrónico y bienvenidos todos los mensajitos que ustedes gusten. No sé si tenemos otra pregunta. Ya de momento no tenemos ninguna pregunta más para realizar. A mí me Pero sí los gustaría mensajes hacer de una consulta, profe William. Que nos Sí, cuente un adelante. poquito cómo usted trabaja con los docentes, porque usted es formador de educadores otra vez, entonces, ¿cómo plantea este tema de la resolución de problemas o alguna sugerencia, algún consejo que quiera darnos aquí en Paraguay de cómo tenemos que plantear entonces este tipo de ejercicios con nuestros alumnos? ¿Cómo usted lo hace con sus alumnos que son educadores? Ok, perfecto. Sí, aquí en Costa Rica existe la carrera Educación Matemática, que, bueno, bien lo dice Paola, es para formar futuros educadores matemáticos, futuros profesores de matemáticas. Y en ese sentido, nuestro plan curricular, nuestro malla curricular contempla en los cursos que se incorporen tecnologías, que se incorpore el eje de resolución de problemas, entre otros, ¿verdad? No solamente esos dos. Y siempre ahora de hecho, la semana pasada inicié con un curso de geometría y siempre les trato de presentar pequeños problemitas al inicio muy básicos para que ellos representen en GeoGebra, para que ellos a través de un razonamiento deductivo, intuitivo, vayan formando esa conjetura. O sea, no les doy una geometría ya hecha. Algunos postulados, pues sí hay que darlos, ¿verdad? Pero este problema, por ejemplo, yo no les voy a decir el teorema de Barrington, sea un cuadrilátero ABCD, EFG los puntos medios, entonces se cumple que el cuadrilátero interno tiene tales y tales propiedades, ¿verdad? Sino que más bien ellos lo vayan descubriendo. Yo llamo a eso como descubrir el agua caliente, que ya está descubierta hace tiempo, ¿verdad? Pero no sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que montones de veces cuando sus estudiantes descubren una cosa, los ojos que hacen, ¿verdad? Ah, es esto. Y entonces ya les va quedando grabado de esa manera. Y GeoGebra me ayuda bastante en la parte geométrica, ¿verdad? Inclusive si estamos hablando de otras áreas como estadística, probabilidad, también GeoGebra presenta varias herramientas. Y si estamos hablando de variación, esos problemitas de cálculo, ¿verdad? También ahí podemos, inclusive GeoGebra me permite hacer una representación que no está basada en cálculo diferencial integral. Entonces, se le ve más sentido a los objetos matemáticos involucrados que nada más de eso. Relacionen todos los datos mediante un sistema de ecuaciones. Derive igual a 0 y ya encontró los máximos y mínimos y decía cuál es igual. Y entonces queda como un proceso muy algorítmico, ¿verdad? En GeoGebra podemos ir viendo algunas otras cosas e ir relacionando varios conceptos con el problema. En ese sentido es como vamos trabajando en la carrera, Paola. Me encanta, me encanta. Y quiero rescatar también algunas de las frases de las cuales tomé nota, que dijiste al principio, sobre de que las tecnologías digitales generan una gran cantidad de escenarios de enseñanza-aprendizaje. Y otra cosa muy importante, que los docentes tenemos que vivir esa experiencia de estudiantes para ver las dificultades a las que ellos van enfrentándose y ver primero nosotros, ¿verdad? Con nuestra experiencia, qué es lo que pasa con el estudiante para poder luego plantearles a ellos los diferentes ejercicios y problemas. Muchísimas gracias, Yo estoy de William. acuerdo. Paola, si me Sí. permite abusar de 2 minutos más. Adelante, sí. Ajá. Es que Tengo dos estoy viendo preguntas más aquí. también, por favor, si de repente facilitar Ok. tu espacio. Adelante, profe Rufo. Sí, una de las preguntas es de la colega Dayana Guadalupe. ¿Cómo podría iniciar el estudiante con esta actividad? Consulta ella si debería ser a partir de una construcción realizada por el docente y posteriormente ya una construcción propia por parte del alumno. Dayana, cualquiera de las dos. Y dependiendo el contexto de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si más adelante ustedes van a construir clases utilizando la plataforma Classroom, me comenta Paola, le estoy dando
No sé si debo decirlo, Paola, perdón. Está bien. Estoy adelantando un poquitito. En esta plataforma ustedes van a poder incrustar esa representación dinámica. No hay ningún problema. Y si ustedes también, Dayana, ven que ya han trabajado un poco con GeoGebra y los estudiantes que aprenden rapidísimo y más bien enseñan a uno comandos, esa es la verdad. Me ha pasado hasta con chicos de educación primaria. Profe, descubrí tal cosa. Ah, excelente, qué bueno, yo no lo sabía, ¿verdad? Usted le puede dar la representación o no. Cuando ellos hacen la representación, sí, el proceso de resolución de problemas es más rico. Pero eso dependiendo de qué tan acostumbrados estén nuestros estudiantes. Yo en un principio no me opondría a que Dayana y colegas, que le demos esa representación a nuestros estudiantes, que le demos estas medidas acá y pongamos aquí bonito el área A, B, C, D, área E, F, G, para que ellos se vayan acostumbrando en sus inicios a que yo muevo, pero no todo es GeoGebra, ¿verdad? Eso es súper importante, sino que tengo que ver la matemática que está detrás de. Y hacer matemáticas es ser observador, es descubrir esos patrones. Entonces voy descubriendo que existe cierta relación entre tales elementos y eso, con conceptos matemáticos, me permiten ya llegar a que es un paralelogramo, por ejemplo. Dayana, entonces, cualquiera de las dos, depende del contexto. Excelente, excelente, profesor. Doctor, tenemos una consulta más de parte de Ángela Duarte. Ella pidió, por favor, si podría indicar nuevamente la herramienta para identificar los ángulos internos del cuadrilátero. Claro, claro. De hecho, por eso compartí la pantalla. Y también aquí, en esta herramienta ángulo, la selecciono ángulo, ya está seleccionada. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic sobre el cuadrilátero o el polígono que yo quiero que aparezcan todos y cada uno de sus ángulos internos. Entonces, aquí doy nada más clic, y ya aparecen todos. ¿De acuerdo? Selecciono la herramienta ángulo, ahí está seleccionada de nuevo. Si doy clic sobre el café, entonces van a aparecer todos los ángulos del cuadrilátero café. ¿De acuerdo? Profe Rufo, no sé si hay otra pregunta. Y ya, de momento esas son todas las preguntas que van surgiendo, ¿verdad? Hay muchísimos mensajes de agradecimiento y felicitaciones por su exposición, profesor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Y la verdad que si vamos a terminar leyendo todos los mensajes de felicitación y agradecimiento, no vamos a terminar. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Solamente los 2 minutos que pedí, si me los permiten todavía, no lo sé. Sí, adelante. Gracias, Paola, profe Rufo. Y una figura simple, tan simple como un cuadrado. Voy a dibujar un polígono regular. Polígono regular, hago 2 veces clic en la pantalla y GeoGebra me va a preguntar cuántos vértices quiere que tenga. Yo le voy a decir 4. Y eso me va a formar un cuadrado. Elijo mover para yo mover este cuadrado. Esta actividad la hice con chicos de 11 años, 5º grado de escuela primaria. Y ellos apenas estaban empezando a ver las propiedades del cuadrado. Lo que sabían desde kindergarten prácticamente es que es una figura que tiene los 4 lados iguales, me decían. Ahí íbamos viendo que te dice congruentes, etc. Entonces yo lo que hice fue trazar esta diagonal acá, esta diagonal, y medir, aquí se lo voy a tener que hacer manualmente, medir este ángulo. Ven que me quedó al revés, entonces voy a medirlo de nuevo. Acá voy a medir este ángulo, ese, y voy a medir este otro ángulo. Siempre mido al revés. Esto es una desventaja de GeoGebra que luego ustedes van a solventar. Mido esos 2 ángulos. Entonces, ahí yo lo que quería era que me dijeran la relación de la bisectriz aquí, ¿verdad?
en la diagonal. Entonces yo les decía, mueva, mueva, mueva. Y en un principio yo oculté estas etiquetas. No les mostré los valores. Así. Y yo les decía, y les encontré una posición donde visualmente, claro, ahí les jugué, les hice trampa. Encontré una posición donde quizás este ángulo que está aquí se ve como un poquito más grande que el otro. Todo eso es válido. Y entonces les preguntaba, bueno, ¿qué relación creen ustedes que existe entre este ángulo y este otro ángulo? Ahí se los pinté. Vean que es una figura muy, muy simple. ¿Qué relación existe entre el ángulo verde y el ángulo azul? Generalmente no me gusta meterle notación porque si ya les empiezo a decir el ángulo LIK, entonces mientras van descubriendo quién es LIK, entonces ya hay problemas, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre el verde y el azul? Y entonces en la posición que se los encontré, muchos me decían, es que este pareciera un poquito más grande. Vean que creo que ahí podría ser por el contraste de colores que el azul se vea más pequeñito. Y entonces ya les decía, bueno, mirámoslos a ver. Y ya cuando los medían, entonces decían, son iguales. Entonces, en todos los cuadrados son iguales. Yo les decía, bueno, mueva, hágalo grande, pequeño, posición horizontal, posición vertical, todo lo que usted quiera. Y entonces ellos concluían entonces que esos ángulos siempre van a ser de 45, ¿verdad? Y ahora, esto como una secuencia didáctica para escuela primaria. Ahora, ¿qué pasará en el rectángulo? ¿Se cumplirá exactamente esa misma propiedad? Entonces ya ellos iban descubriendo sin tanta ayuda. Ellos lo van dejando a uno de lado conforme pase el tiempo y vayan explorando. Y por lo menos las experiencias que he tenido en primaria, secundaria, y trabajo mucho con profesores aquí en Costa Rica dando talleres, y bueno, ahora virtuales, y les ha gustado mucho de una figurita muy básica, que no hay que saber mucho de GeoGebra, poder hacer este tipo de cosas con nuestros estudiantes, que ellos descubran las matemáticas que hay detrás y no les demos, como nos enseñaron quizás a muchos de nosotros, definición, teorema, demostración y ejercicios. Y que los ejercicios es como hacer 1000 veces lo mismo, ¿verdad? Ok. Muchas gracias. Eso era lo que quería complementar. Y nuevamente agradecido por la invitación, a la orden en todo lo que pueda ayudar y aprender junto con todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, William, por estar con nosotros. Hemos aprendido un montón. Excelente tu exposición. También quiero agradecer a la comunidad GeoGebra latinoamericana, que es quien nos puso en contacto justamente con William. Esperamos poder tenerte en otro encuentro, William. Vamos a estar hablando. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias entonces. Con todo gusto. Un placer haberlos conocido virtualmente, sí, con todos ustedes. Y nuevamente, no me canso de decir muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, para los profes vamos a tener un receso de 5 minutos y después arrancamos con la segunda parte ya del taller. Nos despedimos entonces de William. Hay muchísimos mensajes de felicitación en el chat. Excelente, a todos les encantó tu exposición y hablamos luego, ¿sí? 5 minutos de receso, profes. Hasta luego, que estén muy bien. Disfruten bastante. Muchísimas gracias, doctor William. Saludos desde Paraguay. Muchas gracias y saludos aquí desde Costa Rica también.